Alianza Nacional Renovadora, Ganar, Leonel 2020, presenta A Ganar. Amables televidentes de su programa A Ganar, órgano de difusión de la gran Alianza Nacional Renovadora. Juárez Castillo esta noche para compartir esta hora con ustedes. Mis compañeros, por razones de agendas divididas que tuvimos hoy, están enfajados en situaciones que tienen que ver con toda esta problemática también. Yo voy a tener el placer de compartir esta hora con ustedes para analizar importantes acontecimientos que se han producido en el día de hoy. Muy importantes acontecimientos que para poderlos entender quizás en una mejor perspectiva es bueno hacer un poquito de los antecedentes. Cuando se produjo la suspensión abrupta del proceso electoral del domingo como consecuencia de que el engaño automatizado que impuso la Junta por decisión, por presión, por complacencia con el gobierno, al que lamentablemente esa Junta ha servido en una forma genuflexa y penosa durante prácticamente los últimos años, porque esto ha sido algo bien trabajado, esa labor de penetración, de destrucción, de copar ese espacio electoral ha sido masiva del gobierno, muy, muy penetrante. Pero tan pronto se produjo esa suspensión, que era prácticamente la única alternativa. Eso no fue ninguna decisión. Eso era que si no lo hacían, ellos no estaban en condiciones de hacerlo. En consecuencia, no suspendieron nada. No les funcionó el mecanismo de votación. Entonces no se suspendió algo que estaba corriendo, que estaba en curso. Fue fallida. Pero la Junta hizo una mutis en cuanto a las causas y trató, también para complacer al gobierno, de hacer una especie de malabarismo con lo que había sucedido. Cuando la gente, cuando el público, cuando la ciudadanía, que todavía no salía de su asombro por la primera suspensión de elecciones en la historia republicana de la República Dominicana, y quizás la única en Latinoamérica, con gente en las filas votando, millones de dominicanos votando. Cuando la gente entendía, el público entendía, la nación entendía, el mundo entendía que la Junta venía con una explicación. Señores, no fue un juego de pelota que se suspendió. La Junta, para usar una expresión que es muy popular pero que refleja mucho lo que quiso hacer la Junta, se hace la loca. El pueblo sabe lo que significa hacerse el loco. Y publica el lunes, para asombro de todos los partidos de oposición y de la ciudadanía en sentido general, una convocatoria a nuevas elecciones. Como un juego suspendido por lluvia, que te convocan a la semana siguiente para fines de reconocerte la entrada. Y citan el mismo departamento de informática que había cometido la debacle automatizada que generó ese fiasco institucional tan costoso, gravoso, que creó perjuicios económicos severos a la nación y a los partidos y a los candidatos y al pueblo dominicano. Un crimen de lesa democracia, vamos a llamar así. Que vengan a discutir la boleta, los detalles para la boleta, por Dios. Ahí fue que los partidos, los 14 partidos de oposición, prácticamente todos, le hicimos una exigencia conjunta con una rueda de prensa que vocalizó Orlando Jorge Mera el martes 18, mejor dicho, de que nosotros no íbamos a participar en ninguna de esas organizaciones, en ninguna audiencia de nada, hasta que esa Junta, el pleno entero, no se reuniera con todos los partidos, con la OEA, con IFES, con la prensa nacional e internacional, y rindiera cuentas a la nación de lo que estaba pasando, de lo que había pasado. Y ya les referimos a ustedes el miércoles cómo se produjo las incidencias de esa larga audiencia. Yo tuve el honor de representar a la Fuerza Nacional Progresista
y presentar una especie de emplazamiento severo, pero muy justo, porque no había de otra, desde el punto de vista del dramatismo de las circunstancias, a esa Junta, exigiéndole que, como en la vida, podía esa Junta entender que no le debía a la República Dominicana una explicación y acciones concretas, régimen de consecuencias, y que entre ese régimen de consecuencias todos los partidos al unísono reclamamos régimen de consecuencias en esa audiencia. Implicaba el involucramiento de departamentos, implicaba el involucramiento de personas, incluyendo ellos, por error, omisión o negligencia gruesa, que equivale a una catástrofe institucional como esta, a haber actuado en una forma más que irresponsable, censurablemente delictiva desde el punto de vista institucional, incluyendo delictiva en el propio sentido de la palabra. Ellos no podían soñar con que este país no le iba a reclamar como le está reclamando nacionalmente, que se fueran de ahí. Siguió esa audiencia con una especie de perdón pedido por el doctor Castaños Guzmán al final de esa larga audiencia de casi 9 horas, donde participamos todos los delegados y hubo turnos muy duros también exigiendo esa situación. Y dejó una especie de manto de contrición, con la mala aventura para el doctor Castaño, que ni siquiera el pedido de perdón de él en las circunstancias actuales tiene credibilidad. Porque cuando la credibilidad se pierde, señores, y cuando la credibilidad se esfuma por razones de que todo el mundo vio, señores, 7 millones de testigos vieron el tollo que ellos cometieron. Eso no fue que se lo contamos nosotros en televisión. Ellos lo sufrieron en carne propia. Los candidatos lo sufrieron en carne propia. Miles de candidatos con campañas hechas, dinero gastado, delegados en las mesas, viáticos entregados. Es una catástrofe institucional tremenda. Entonces, ese acto de constricción con una credibilidad perdida miserablemente, pese a todas las advertencias de muy buena fe que le hicimos a ellos, muchos de ellos o la mayoría, amigos nuestros de muchos años, se metieron en el camino de arrodillarse de manera genuflexa a un poder soberbio, dictatorial. Ni siquiera el acto de perdón el país se lo cree, de constricción. Por eso, la juventud dominicana decidió dar un paso al frente, y dar un paso al frente con mucha dignidad, con mucha esperanza de que en esta ocasión ellos van a hacerse sentir en cuanto a protestar por este atropello, este daño a la credibilidad en el mecanismo democrático como marco de convivencia de nuestra nación. Y las protestas han sido masivas, espontáneas, en todo el país. Ya lo pusimos en los programas del martes y del miércoles y del jueves, protestas no solamente ahí en la Plaza de la Bandera, copada por jóvenes totalmente decididos de manera cívica, patriótica y muy digna a protestar. Ahí no hay violencia de ningún tipo, banderas nacionales y obviamente las consignas que se merece ese fiasco, que la Junta Central es principalmente la responsable, aunque sea sirviente del Palacio Nacional, es la responsable constitucionalmente, legalmente y moralmente. Y ese marco de protesta es generalizado, es nacional, es prácticamente nunca visto. Como no fue nunca visto la suspensión de unas elecciones en la forma que lo hizo la Junta Central Electoral, tampoco ha sido nunca visto esta erupción refleja de instinto de conservación democrática del pueblo dominicano. Independientemente de eso,
14 organizaciones de oposición, como también lo referimos en los programas anteriores, dieron una rueda de prensa. Yo tuve la oportunidad de participar junto a otros dirigentes de la Fuerza Nacional Progresista en la misma, de esos 14 partidos, que el vocero fue Luis Miguel de Camps, para convocar a una marcha por la democracia este domingo, pasado mañana, a las 9 de la mañana, en el punto de inicio, intersección de las avenidas Núñez de Cáceres y 27 de febrero, para marchar todas esas organizaciones, más todo el mundo, todo el que quiera participar, todo el dominicano, dominicana, de cualquier edad que quiera ir con su bandera nacional, con su símbolo partidario, si lo considera, a testimoniar que República Dominicana no va a permitir el atropello de su democracia, puede hacerlo. Y ya se convocó para el pasado mañana. La presión enorme que significa que ya el país está parado en dos patas, plantado en dos patas frente a este atropello de la Junta Central Electoral y del Palacio Nacional. No nos perdamos de vista un minuto de quién es el responsable de esto. El responsable de esto es el poder que el reloj constitucional les dice ahí en ese Palacio Nacional y en toda la administración de la cúpula soberbia que quiere imperializar el ejercicio político en este país ahí, con métodos sencillamente delincuenciales, que se van todos, esa cúpula, a las 10 de la mañana del 16 de agosto de este año. No es el año que viene, ni en 2 años, ni en 3 años, es ahora, en unos meses. El nerviosismo los ha invadido, el pánico los ha copado y están dando palos a ciegas. Es más, la circunstancia de que le explotaran las manos, el engaño automatizado que ellos habían impuesto a capa y espada, por arriba de todo, por encima de todas las críticas, no solamente de los partidos de oposición, sino de todas las personas sensatas que habían visto que luego del fracaso de la experiencia de las primarias, donde se probó que eso no era más que un fraude automatizado, incluso de un proceso declarado ilegítimo por la única observadora que tuvo oficial investida por la Junta Central Electoral, que era Participación Ciudadana, que eso se iba a poner de lado para despejar el camino, que no pasaran estas tragedias. No, pero el gobierno insistió y la Junta lo complació. Cuando le explota en las manos ese engaño automatizado, ¿qué es lo que el país reclama? Régimen de consecuencias. Tuvieron que empezar las consecuencias. Tuvieron que empezar las consecuencias. Y hoy es la primera noticia que tenemos. La Junta Central Electoral, creo que tenemos la información a los amigos del máster, vamos a ponerla. Junta Central Electoral suspende a Miguel Ángel García como director de informática. Señores, pero no podía ser de otra forma. ¿Por qué? Porque Miguel Ángel García es el director de todo ese tipo de cuestiones informatizadas que generaron la tragedia del domingo. Ese Miguel Ángel García y las de octubre también. ¿Por qué? Porque es el vínculo comunicante con los tecnológicos del Palacio Nacional, haciendo ahí lo que le daba la gana. Haciendo con una cara muy tranquilo, de hombre como de pausado, todo lo que el Palacio Nacional le daba la gana de que se hiciera en la Junta Central Electoral desde el punto de vista informático. Y una de las cosas que de entrada caía de la mata, vamos a volver a usar las expresiones populares, era que de entrada una situación como esa hubiera requerido en cualquier país del mundo la renuncia completa, automática e inmediata de todos los jueces de la Junta Central Electoral, porque pusieron de mojiganga al país. Y de ridículo ante el mundo. Nosotros somos hoy por hoy un país que estamos ridiculizados desde el punto de vista institucional ante el mundo. La Junta debió renunciar en pleno,
mi criterio muy particular. Pero, por lo menos, en caso de que no, en lo que se averiguaba, los principales responsables de la debacle, los más inmediatos de lo que falló, no podían seguir ahí. Señores, vamos a volver a poner esa imagen. Cuando sucede la falla, entre comillas, la falla más inteligente o el error más inteligente que se ha conocido en la historia de la informática mundial, porque lo que el señor Miguel Ángel García nos dijo en ese podio al lado de esa, donde están sentados esos jueces, el sábado 15 en la noche, que había sucedido, y por lo que ellos estaban mandando a sus técnicos a abrir los kits de votación para corregirlo, era que cuando ellos cargaron la data en las máquinas, la boleta la cargaron mal. Pero la cargaron tan mal que nada más dejaba de aparecer los partidos de oposición, en particular la Fuerza del Pueblo y sus candidatos. ¿Qué error más inteligente? Pero esa persona nosotros le advertimos ahí mismo que era absurdo que se entendiera que una cosa como esa se iba a poder corregir de la noche a la mañana al otro día. Y lo hicieron. Nos llevaron con la idea esa noche de que era un problema contenido. Y sin embargo vino masivo, se les va de las manos, le explota. Y con esa persona vuelvo y pido que me la pongan. La Junta, cuando convoca elecciones por encima de llamar a los partidos, no llama a los partidos, porque el Palacio le ordena convocar elecciones, le ordena. De que agarrándose de una ley que dice, que la ley dice que en 30 días, la ley dice que en 30 días cuando se anulan unas elecciones, las elecciones no se dieron. Cuando él suspende, cuando Julio César Castaño Guzmán suspende el proceso, no está suspendiendo nada, no la verificó. No verificó la elección, no tenía poder para hacerlo, ni en la ley ni en la Constitución. Lo hizo porque no había otra posibilidad, no podían hacer la elección. Físicamente no podían. En consecuencia, ¿cómo puedes tomar una decisión sin ley, sin Constitución, y entonces para complacer al gobierno hablar de que hay una ley de un plazo de 30 días? Otra engañifa, otra trampa, otra maniobra. Pero era con esa persona que cuando el Julio César Castaño convoca las elecciones para el 15 de marzo, como si fuera un juego de pelota nuevo y no hubiera pasado nada, cuando nos convocan a todos los partidos a reunirnos, a discutir la boleta, era con el señor Miguel Ángel García. Con ese era que la Junta Central Electoral quería que nosotros nos reuniéramos 2 días después del fiasco del cual él era el responsable material más inmediato. Él y su departamento, porque no es solamente él. Ese departamento entero está copado por el Palacio Nacional. Pero eso no es secreto para nadie. Porque eso es la herramienta con la que el gobierno podía decir, ya dijo Temístocles Montaz en una alocución pública, que ellos podían saber hora por hora, minuto por minuto, por quién votaba cada quien. Eso lo dijo él en televisión. Señores, eso no es un secreto, porque eso era, ellos hacían ahí lo que les daba la gana. Entonces la presión popular, la presión de nosotros, los partidos, porque las organizaciones políticas les montamos un frente jurídico ilegal y de reclamo dentro de la Junta Central Electoral, y la sociedad fuera reclamando. Hoy tuvieron que adoptar la decisión de suspender a uno solo. Pero vamos a averiguar hasta dónde lleva eso. Porque si en vez de Miguel Ángel García, el Palacio Nacional manda un técnico fresco y lo mandan los sabiondos del Palacio, eso y nada es lo mismo. Por eso nosotros sí, aunque saludamos que haya sido eso, porque no podía tomarse esa decisión, mantenemos una vigilancia, una alerta, porque eso es poco para lo que ha pasado. Sin embargo, luego de ahí ya puede volver. Se produce prácticamente de manera concomitante otra noticia importante de hoy, y es que por decisión de un juez de habeas corpus, el técnico de apellido Regalado de Claro,
que fue apresado por el gobierno de Danilo Medina, torturado por el gobierno de Danilo Medina, por el pecado de haberle informado a un militar que estaba al servicio de la seguridad del Partido Revolucionario Moderno. El gobierno estaba en un plan, en una conspiración, y mencionar el nombre de uno de los oficiales más importantes del Ministerio de Defensa, que él mencionó el nombre del coronel Koji Maruyama, que era nada más y nada menos que encargado del Departamento de Logística del Ministerio de Defensa, que nada más reporta al Palacio Nacional, y luego lo nombraron custodio de los equipos. En el chat, en la conversación que se determinó, lo que ellos decían, el técnico de Claro, de seguridad del Partido Revolucionario Moderno, no era vamos a hacer un fraude, sino le estoy informando de que se está haciendo un fraude. Y señalaba quién era. Sin embargo, los cogen a los dos, los atropellan, los torturan, por lo menos al técnico de Claro. Y luego no le montan, porque era evidente, no hay ninguna prueba para levantarle cargos. Y hoy un juez de habeas corpus ordena la libertad del coronel y del técnico investigado por el sabotaje de las elecciones. Se cae la patraña con que el gobierno quiso hacer una especie de ataque, de defensa anticipada para que no le cayera la acusación. Vamos a agarrar a los testigos, los vamos a amedrentar, los vamos a torturar para que no digan lo de Maruyama, que vincula directamente al Ministerio de Defensa, que léase Palacio Nacional, con lo que pasó el domingo, y de alguna forma o lo ponemos a retractarse o lo ponemos a acusar a otras personas. Aquí estamos hablando del Ministerio Público solicitó la libertad pura y simple para el coronel Ramón Antonio Peralta y para el técnico de la Telefónica, Claro, Manuel Antonio Regalado, ambos investigados por su presunta vinculación con el sabotaje de las elecciones. Es decir, señores, se cayó la patraña. Ustedes vieron, señores, la rueda de prensa del Temístocles Montace al otro día de las elecciones para explicar lo que había sucedido, que el fraude descomunal que tenían montado digitalmente se les atrabancó y explotaron las elecciones, que quizás eso era lo que querían también, para luego venir a decir sigan con las manuales. Se presenta una especie de decepción masiva de las filas, se produce una abstención enorme, a lo mejor podemos colarnos. Ese era el plan del Palacio, para poder administrar el tollazo cuando le explota su engaño automatizado en las manos a su Junta Central Electoral. Señores, ustedes recuerdan la rueda de prensa de Temístocles Montace y todo el comité político, hablando de sabotaje de esas personas. Y hoy tiene el propio procurador fiscal de decir pónganlo en libertad, porque no hay nada contra ellos. Una patraña. Léase los responsables. Ya, ahora ya no hay dudas en lo más mínimo quiénes son. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de que esa era la coartada que ellos tenían para poderse quitar los ojos de todo el país a que ellos fueron los que descarrilaron las elecciones y arruinaron las elecciones. Por eso era que el error, entre comillas, de las pantallas salía, que los candidatos que no aparecían eran los de la Fuerza del Pueblo y también los del PRM y también los de los aliados. Hasta la Fuerza Nacional Progresista nos sacaron como 5 o 6 candidatos de las boletas digitales. Y así decenas de las organizaciones, decenas de candidatos de las organizaciones de oposición. Ustedes oyeron al Partido de la Liberación Dominicana quejándose de que sus candidatos o su boleta había salido mal en lo automatizado. Ni media palabra, al revés. Porque ellos sabían lo que estaban haciendo, ellos estaban manipulándolo todo. Entonces esa rueda de prensa que nosotros el lunes se la vamos a tirar otra vez de nuevo, para que el país sepa, eso pasó hace 4 días, se le cae la patraña. Entonces el cerco de la nación hacia ese atentado grosero a la democracia del domingo
ha ido dando resultados. ¿Por qué? Porque ya se están produciendo. Número uno, se les cae la coartada, tienen ahora que abandonar la idea, tienen que destituir al de informática, por lo menos para que no exista tratar de aminorar la convicción ya definitiva. Porque por más que hagan, nadie va a salir de la convicción de que ellos son los responsables de toda esta vagabundería que pasó ahí. Quitan a Miguel Ángel García para por lo menos ver cómo atajan el clamor, la indignación popular. Pero hay algo más. El gobierno, en medio de ese marco, sabiendo lo de las protestas populares, que lo aterra, porque ellos saben lo que significa que todo el país se esté manifestando. Eso no es una protesta contra la Junta Central Electoral nada más. Eso es una protesta contra el tirano y su grupo de ejecutores, que el país sabe que fue el que hizo esto. Porque el país tiene muy fresco quién fue que le quiso burlarse de la Constitución hace 4 meses, 5 meses. Y se tuvo que tirar el país, el pueblo dominicano, a las calles a protestar, encabezado por el doctor Leonel Fernández Reina y todas sus fuerzas aliadas, tanto políticas como de la sociedad civil. Ahí estaba la coalición de defensa de la Constitución, en primera fila, con Johnny Ventura, ese valor nacional de civismo, de dignidad ciudadana, dando el pecho frente al primer atentado de archivar la Constitución. El pueblo sabe quién era que estaba detrás de eso. El mismo que estaba detrás de esto que pasó. Por eso las protestas nacionales, la Junta la ven como secundaria. El país está protestando contra ese intento de dictadura que es: o se hacen las cosas como nosotros queremos en favor de nosotros, o arrebatamos. O si la partida no nos es favorable, tiramos la mesa para arriba. El país está parado en 2 patas y le va a decir que eso no funciona así. Ellos es para afuera que van. Es para afuera que van con la Constitución y con la ley en las manos y el pueblo protestando y reclamando por ellas. Por eso es la marcha por la democracia del domingo. Y ellos cada vez más cercados, cada vez más desacreditados en sus engaños frente a la nación. Entonces el gobierno, acorralado, trata quizás de bajar el incendio institucional que ellos crearon. La reacción popular ha sido tal que ellos están tratando de echarle un extinguidor de alguna manera. Y tiran una apelación a que los organismos internacionales hagan una investigación. ¿Cuándo? ¿Cuándo pedimos nosotros, hace siglos, los partidos que tenemos la coalición que llevamos al doctor Leonel Fernández Reina, encabezado por el discurso principal de él, prácticamente al otro día o al mismo día que le hicieron el fraude descomunal de las primarias? Pedimos que esto se investigara al nivel de la OEA y al nivel de los organismos internacionales, porque no había la garantía de que aquí esa Junta pudiera investigarse a sí misma, o que el Ministerio Público pudiera investigar al Palacio Nacional. Eso eran cuentos de caminos. Pero se negaron rotundamente, tanto en octubre como después de octubre, como ahora. Es más, cuando IFE se involucra, por mucha presión nuestra y del doctor Leonel Fernández en particular, ellos le limitan el accionar de IFES al software automatizado, pero no, según dice IFES, no hacen auditoría, no hacen certificación del software, ni se meten en el proceso de personalización de los equipos para nutrirlo con la data de la boleta y del padrón electoral. Es decir, que ese marco de acción de la Junta estaba en manos de Miguel Ángel García y su equipo de técnicos palaciegos. Y explotó. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Trata de maniobrar. ¿Y cómo maniobra? Bueno,
que el gobierno no quiere desistir de las acciones hasta que venga una investigación. Esa investigación ya está. Esa investigación, a mucha fuerza de la presión de los acontecimientos, la reveló el propio Castaños el día de la audiencia, donde dijo que ya ellos le habían solicitado a IFES que hiciera una investigación forense de lo que había sucedido y que le habían pedido a OEA que extendiera su permanencia de la misión en el país hasta tanto se produjera esa investigación. El gobierno se quiere ahora poner a algo que era inevitable, quiere sacarle capital político o tratar, porque ellos viven apagando los incendios, ellos se dan un estrellón y es un heroísmo. Por ejemplo, el presidente de la Junta Central Electoral inició la sesión del miércoles diciendo un acto de responsabilidad de ellos, la catástrofe del domingo. ¿Responsabilidad de qué? Si ustedes fueron los que generaron, ustedes son los primeros acusados de eso, frente al país, frente al mundo. El gobierno hace más o menos lo mismo y tira la bola de humo de que ellos van a pedir, que la OEA van a pedir de qué. Ellos están obligados por el pueblo dominicano a abrirse a esos tipos de esclarecimientos. Y hoy salieron las noticias de que OEA dio un comunicado que yo quiero leer con ustedes y analizar con ustedes, porque es muy importante. Sale completo, ¿no? Comunicado de la Secretaría General de la OEA sobre la realización de una auditoría al sistema del voto automatizado de la Junta Central Electoral. Oigan bien, la Secretaría General, voy a leer solo algunos párrafos que son muy importantes. La Secretaría General de Organización de la Organización de Estados Americanos recibió el jueves 20 de febrero una delegación del gobierno de la República Dominicana con el propósito de evaluar el mejor curso de acción en torno a la suspensión de la elección de las elecciones municipales del pasado domingo. La Secretaría General manifestó su firme voluntad de colaborar en la búsqueda de las soluciones de los procedimientos de lo ocurrido. Asimismo, la Secretaría recibió hoy un comunicado del presidente de la Junta Central Electoral. Si primero actúa el Palacio y luego, es evidente, le mandan a la Junta Central Electoral a hacer lo que tiene que hacer. Julio César Castaño Guzmán, quien trasladó la decisión del Pleno de dicha institución para solicitar que la OEA configure un grupo de expertos que lleve a cabo una auditoría al sistema de voto automatizado, que lamentablemente no funcionó. Repito, no funcionó en las elecciones municipales del pasado 16 de febrero, ante la presencia de problemas técnicos insuperables, acompañados de una planeación notoriamente insuficiente. Oigan bien, eso es la Junta que dijo que había actuado con responsabilidad. Notoriamente insuficiente. Decía, elecciones municipales, acompañado para planear, aquí está. Decíamos, configure un grupo de expertos que lleve a cabo una auditoría al sistema de voto automatizado, que lamentablemente no funcionó en las elecciones municipales del pasado 16 de febrero. Ante la presencia de problemas técnicos insuperables acompañados de una planeación insuficiente. Acompañado de una planeación notoriamente insuficiente. La autoridad competente se vio obligada a suspender la jornada electoral. Por primera vez en la historia de la República Dominicana. Oigan bien, fíjense lo que está en negrilla en ese comunicado, y es quizás la parte que el país debe de retener. En relación a lo ocurrido, la Secretaría General acepta la petición de la Junta Central Electoral, coincidente con solicitudes en la misma dirección del Gobierno Nacional
y de distintos candidatos y partidos. Eso fue una petición, una exigencia del doctor Leonel Fernández Reina y de todas las fuerzas aliadas de su coalición. No solamente ahora, no. La exigimos en octubre, la exigimos en noviembre, la exigimos en diciembre, en enero y en febrero también. Y después de la catástrofe del domingo la exigimos. Dice, para realizar una auditoría sobre el proceso de voto automatizado, completa y vinculante en torno a sus resultados, con los mismos estándares de calidad técnica y rigor profesional, tal como sucedió recientemente en Bolivia. Repetimos, tal como sucedió recientemente en Bolivia, a efectos de deslindar responsabilidades. Fíjense bien, el grupo de trabajo técnico que se hará cargo de esta delicada labor será independiente de la misión de observador electoral, que continuará trabajando de manera autónoma. Señores, se va a hacer aquí una investigación como la que se hizo en Bolivia. Y es saludable que así sea, que es exactamente lo que habíamos estado reclamando. Nosotros sabemos lo que pasó, como colectivos políticos de oposición, porque lo vivimos día por día. Que ya venga, que no solamente IFES, que el martes o el miércoles ya había sido apoderada de una petición de hacer la auditoría, sino la Organización de Estados Americanos con un grupo de trabajo distinto al de la misión de observadores. Es un grupo de expertos que viene a investigar para deslindar responsabilidades, como se hizo en Bolivia. Es algo muy, muy, muy grato oír que va a suceder. Aunque no resuelve el problema, porque el problema es cuando se determine lo que pasó, qué se va a hacer con lo que pasó. Nosotros sabemos lo que pasó. Y el país sabe lo que pasó también. ¿Qué se va a hacer con lo que pasó? Porque esa junta es responsable. Fíjense lo que dice. Una organización notoriamente insuficiente. El invento automatizado no funcionó. Señores, es agridulce uno venir a decir aquí, ninguno de nosotros en la coalición, ni el propio doctor Leonel Fernández, teníamos razón. Porque con el daño institucional que se le ha hecho a este país con eso, tener o no razón, hubiéramos preferido no tener la razón. Pero hay que afrontar las realidades. Todo lo que ha sucedido lo anticipó el doctor Leonel Fernández Reina. Es más, lo anticipó en un discurso, no solamente ahí en el Sheraton, el día del fraude, sino en la protesta que se hizo al frente de la Junta Central Electoral, donde le clamaba al mundo que ese sistema había sido un invento sin certificar, sin probar, que es evidente que era una herramienta vulgar del fraude. Eso que dice OEA hoy es una vindicación absoluta de lo que había estado predicando el doctor Leonel Fernández y todos nosotros en los partidos que formamos la coalición, que lo tiene a él de cabeza. Pero, bueno, es importante que el país sepa que cuando uno le dice las cosas, no se las dice por decirlas, sino apegado a la verdad. Pero ya el daño está hecho por ese gobierno y por esa Junta Central Electoral. Técnicamente, esa Junta Central Electoral va a ser intervenida por propia petición de ella, porque no tiene de otra. El país lo que está pidiendo es que se vayan de ahí y se haga la investigación, las dos cosas. Y se haga la investigación. Este país no se iba a fumar jamás en la vida que hicieran ellos una investigación, y mucho menos con los técnicos que hicieron el fraude descomunal, que están ahí. Muchos de ellos, la mayoría está ahí. Ellos suspenden a García para dar una especie de bulto de prensa, pero esa estructura está ahí, incluyendo cómplices en todas esas juntas municipales. Recuérdense, señores, la transmisión por las cédulas
que demostró el ingeniero César Fernández en detalle el seccionamiento y Fernando Fernández de la información digital, que era imposible de entender. Un acta que se transmitía primero la fecha y el lugar, luego los resultados de una columna y luego de otra. Eso era alguien que podía manipularla. Centenares de técnicos cómplices con ese plan, esparcidos en todo el país, porque ellos prepararon una estructura para eso. Eso está ahí, Eso está ahí. Obviamente ahora no tienen el engaño automatizado, porque ya eso explotó. Eso es historia patria ya. Eso es historia patria, con lo que va a salir, que fue la responsabilidad peor. Pero esa capacidad de daño, de manipulación, de trampear elecciones, está ahí todavía, con esa junta y con ese equipo de técnicos, hasta con la boleta física y la transmisión de los datos. Porque ellos van a querer transmitir electrónicamente los datos. Por eso, el país debe de ver con buenos ojos, pero en la perspectiva adecuada, cómo viene ya la Junta Central Electoral a abrirse, con el pueblo en las calles, la sociedad civil, más que la sociedad civil, el pueblo de adentro, es decir, en sus distintas modalidades, juventudes, profesionales, técnicos, gente que de alguna forma se entendían medio desinteresados del fenómeno político, han visto cómo se rebota esos engaños en la posibilidad de sus derechos. Se le privó del derecho fundamental. Y ellos lo sufrieron en las filas. Todo el que estaba en fila sufrió un agravio personal a su derecho. Esa Junta Central Electoral y el gobierno tiene 7 millones de víctimas de violación de derechos constitucionales. 7 millones de víctimas de violación de derechos constitucionales en un solo fuetazo, para seguir usando expresiones populares. Eso no puede quedar sin sanción severa y sin que se sepa que es a base de esos engaños, que es a base de esas trampas, que es a base de esa truculencia que han accionado. Porque ellos saben exactamente lo que iba a pasar aquí el domingo. Ellos lo saben, porque ellos tienen mediciones y ellos se dieron cuenta. Y ellos dijeron, pero el pueblo va a ir a votar. Y cuando nos canten que sumados todos los partidos de oposición en 6 millones que hubieran podido votar, 6 o 7 millones, nosotros tenemos 75 a 25 o 80 a 20, con 7 millones 5 millones, 6 millones, es más, con 2 millones, con 3 millones que votaron. Eso es una Gallup multiplicada por 1000, porque estamos hablando de 3 meses antes del voto sobre el presidente y senadores y diputados. Estamos fuera del poder. O vamos a armar un lío para que nadie sepa cómo se va a votar y quede en la nebulosa de si nosotros vamos arriba, no estamos arriba. Una mentalidad de gente fullera que mantiene el ejercicio del poder a base de mañas, de maniobras. Probado eso. ¿Qué pasa? Que no se dieron cuenta de que cuando tú usas mecanismos tan improvisados y bregas con electricidad, señores, el lenguaje digital no existe como lenguaje físico. Uno puede imprimir una pantalla digital, pero en la pantalla eso no es impreso, esos son bytes eléctricos. Esa es la cosa más etérea que hay. En base a eso era que el gobierno quería construir una realidad aquí, en este país, distorsionada. Pero así como es de fácil distorsionarla, si no se sabe distorsionar bien, se butea, como dicen los informáticos. Se produce un crack de la información. Y entonces salen viajes de disparates en la pantalla. Se le fue la mano a los digitadores, se le fue la mano a los que inventaron manipulando. Y viene y le explota en las manos.
Pero la experiencia, la moraleja institucional es horrible. Esto se pudo evitar si se llevan de la petición que hizo el doctor Leonel Fernández Reina y que hicimos los aliados, de que un proceso así, ni siquiera el de la primaria, podía llevarse a cabo con un software que carabelita, sin certificar. No pasa la tragedia de octubre, ni pasa la tragedia del domingo. Pero ¿qué pasa? Que al pasar la tragedia de octubre, lamentablemente se puso oídos sordos a la protesta del doctor Leonel Fernández de sus fuerzas aliadas. Y pasó la tragedia del domingo y afectó a todo el país. No nada más a las fuerzas del doctor Leonel Fernández, fuerzas políticas, a los votantes, a los militantes, a los simpatizantes, no, a todo el mundo. Todo el mundo sufrió en carne propia lo que se le advirtió durante mucho tiempo que iba a pasar aquí. Entonces, ¿qué tenemos de resultados? Un pueblo que salió a protestar. Es más, hoy, ahora mismo cuando estamos hablando, hay protestas en todo el país, masivas. Siguieron, incluso hoy los manifestantes que fueron a la Plaza de la Bandera se encontraron con que habían quitado las drisas de las astas de la bandera en el mes de la patria, imagínense. Ellos subieron, pusieron drisas y levantaron sus banderas. Simbológico. Ojalá y no hubiera habido manera de tocarlas de ninguna forma. La bandera siempre es sagrada y siempre tiene que estar en el tope. Pero el gobierno quiso, por la vía de la desaparición de las banderas, quitarle un sentido a esa protesta. Y los jóvenes dijeron, bueno, pues si el problema es subirnos, no subimos y la ponemos en el tope, allá arriba. Es simbológico, pero es algo que el país, es una reacción, refleja del país. El país lo que le está diciendo, ustedes no se van a salir con la suya después de este atraco constitucional que ustedes nos hicieron. Y está teniendo resultados, porque ya tenemos una vigilancia internacional con carácter de misión de investigación de lo que pasó para determinar responsabilidades. Aquí se va a hacer una investigación forense internacional. Lo que dijo la OEA que van a hacer aquí es lo que determinó en Bolivia que Evo Morales había trampeado a Bolivia para quererse quedar en el poder por cuarta vez. Eso se va a hacer aquí. Eso es la protesta nacional y la protesta de las fuerzas políticas que hemos enfrentado a esa Junta Central Electoral y hemos enfrentado al Palacio que la controla. Y es bueno que el país tenga esa satisfacción. Ahora, vamos a mantener vigilancia y vamos a mantener la protesta, porque no crean ellos que con este tipo de situaciones que no han tenido de otra que abrirse a ellas, ellos le van a quitar el fusible a las protestas populares, cívicas, patrióticas, ordenadas, como han sido todas. Esas manifestaciones de la Plaza de la Bandera han sido ejemplares. Incluso cuando se van los jóvenes de la Plaza de la Bandera y en todas las partes donde van, ellos limpian la plaza, es diciéndole nosotros somos cualitativamente diferentes a los truculentos que quieren poner la ley y el orden en el piso y la Constitución y atropellarlas. Ahí se está protestando con dignidad y con valor y con limpieza de alma ante los abusadores que han privado a esos jóvenes de su derecho de votar. Entonces, los partidos van a apoyar eso. Los 14 partidos el domingo van a apoyar esa protesta popular y sus militancias van a salir a apoyar a sus partidos. Porque el fraude se cometió contra el pueblo dominicano, pero el pueblo dominicano está representado por partidos políticos que fueron los principales afectados por eso. Señores, estamos hablando de los recursos que tuvieron los partidos, muchos de ellos sin poder que invertir en una campaña. Es decir, las víctimas fundamentales, aparte del pueblo dominicano, son los partidos políticos de oposición,
que no se van a quedar callados y van a salir a protestar conjuntamente, de manera separada desde el punto de vista físico, porque las protestas de los jóvenes van a seguir su propia dinámica, pero los partidos vamos a testimoniarle al mundo y al país que República Dominicana va a luchar por su democracia y va a vencer por su democracia. No le quepa duda a nadie, la República Dominicana va a tener su constitución victoriosa al final de esta lucha y va a hacer resplandecer su democracia y va a reclamar que los que han cometido ese crimen de lesa democracia, que fue lo que pasó el domingo, tengan que responder públicamente, jurídicamente, en toda la dimensión y gravedad que signifique. Porque lo que pasó ahí es un cúmulo enorme de infracciones penales. Eso no es nada más una falta civil. Y en consecuencia es bueno saber que ya esa investigación está ordenada y que hay una misión especial, independientemente de la de ICEPES, para llevar a cabo esa investigación. Así que, señores, ha sido para mí un placer compartir este espacio esta noche con ustedes para poderle dar esta perspectiva de estos tres temas que están concadenados. La destitución de Miguel Ángel García, la caída de la coartada, caída estrepitosa de la coartada del gobierno para tratar de buscar una excusa a todo el índice acusador del país de que tuvo que ver con todo eso y fue responsable de todo eso. Y la intervención de la Organización de Estados Americanos ya como investigadores forenses del crimen que se cometió aquí contra la democracia dominicana. Eso es lo que vienen a hacer aquí. Fíjense que ellos refieren igual a la de Bolivia. Así que, señores, llegando este fin de semana, aprovechamos el final de este espacio para reiterarle a todo el pueblo dominicano, que a las 9 de la mañana de este domingo, de pasado mañana, en las 14 organizaciones políticas, empezando que componen el espectro de la oposición, que incluso con 3 candidatos presidenciales diferenciados, el doctor Leonel Fernández Reina, con los partidos de la coalición que le llevamos como candidato, el licenciado Luis Abinader, con los partidos de la coalición que le llevan como candidatos, Guillermo Moreno, con su partido y las fuerzas que le apoyan, movimientos sociales de todo tipo que se van a testimoniar su presencia y su mensaje en esa marcha, sociedad civil organizada en organizaciones patrióticas como la Coalición para la Defensa de la Constitución, la coalición también en la que están los periodistas Juan Bolívar Díaz, está Rijo Prebots, que han luchado por la institucionalidad y por la democracia, más o menos en forma paralela, ambas coaliciones, pero con el mismo común denominador. Hay que proteger el Estado de Derecho de la República Dominicana y nuestra Constitución. Entonces, todas esas fuerzas, vamos el domingo, en la marcha van a estar encabezadas por sus candidatos. El doctor Leonel Fernández Reina encabezará la parte relativa a los partidos que vamos en la coalición que le lleva. También Luis Abinader, su coalición. Guillermo Moreno va también a llevar sus simpatizantes, sus militantes, y todas las organizaciones de la sociedad civil. Vamos a marchar juntos para demostrarle a los soberbios del Palacio y sus sirvientes en la Junta Central Electoral que esto no va a quedar impune desde el punto de vista institucional, que va a tener consecuencias y que no hay manera de que eviten el resultado final, de que el pueblo dominicano salga victorioso en la defensa de su Constitución y de su Estado de Derecho. Muchísimas gracias, señores. El lunes le traeremos todas las incidencias de esa gigantesca marcha, porque va a ser grande, muy grande, y va a ser pacífica, ordenada. Se han tomado todas las medidas de orden, como todas las actividades de las organizaciones que participan ahí, siempre han sido cívicas, ordenadas, y por más masivas que han sido, siempre han tenido esa característica que caracterizan el accionar de las organizaciones que la convocan. Así que muchísimas gracias por su audiencia de esta noche y le deseamos un buen fin de semana. Los esperamos a todos en la marcha del domingo y será hasta el lunes donde estaremos en una nueva emisión
de A Ganar, órgano de difusión de la Gran Alianza Nacional Renovadora. Muy buenas noches, buen fin de semana y los veremos el lunes por este canal, Dios mediante. Gran Alianza Nacional Renovadora. Ganar. Leonel 2020.